Buenas tardes, licenciado Víctor. A continuación, como parte de la nota de laboratorio de la unidad 3, expondré en esta presentación acerca del caso de estudio correspondiente al cambio climático y seguridad hídrica en el corredor seco, en el cual está compuesto por los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En primer lugar, hay que conocer un poco acerca de este caso de estudio, y a manera de introducción hay que mencionar que la región del corredor seco centroamericano se encuentra repartida entre tres países vecinos, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en los cuales se encuentran regiones en las cuales su propia vulnerabilidad ocasiona fenómenos climáticos severos dentro del área que compone este corredor. Es por ello que a continuación se presentan un análisis detallado de este caso de estudio en el cual se abarcan los siguientes elementos. En primer lugar, se mencionan los actores involucrados en este caso de estudio junto con sus incentivos o motivaciones. Luego, los tipos de bienes identificados en este caso de estudio, también las externalidades que provocan los efectos del caso de estudio abordado, las posibles situaciones que se generan a raíz de este caso de estudio. Posteriormente se le da respuesta a unas interrogantes que se plantean específicamente con este caso de estudio, y por último se muestra una breve bibliografía de donde se obtuvo la información para sustentar esta investigación. En primer lugar, hay que conocer los actores involucrados y sus incentivos, y es que después de analizar este caso de estudio se identifican los siguientes actores que se involucran en el mismo. En primer lugar se encuentran las familias rurales y los agricultores, y es que ellos dependen de los resultados en su mayoría de la agricultura para su subsistencia. Es prácticamente su única fuente de alimento para poder subsistir. También es por ello que son bastante vulnerables a las sequías, ya que estas provocan la pérdida de fertilidad en el suelo, además que la escasez de agua perjudica negativamente sus cosechas. Y ante esto se ven forzados, aunque no lo quieran muchas veces, a migrar por la insostenibilidad de su entorno, el cual afecta directamente sus condiciones de vida. Luego se encuentran las industrias agrícolas, las cuales utilizan mantos subterráneos ubicados en el corredor seco para extraer el agua utilizada en sus actividades productivas. Y estas industrias extraen grandes cantidades de agua de estos mantos sin ningún tipo de regulación, por lo cual esto se genera tensiones con las comunidades de agricultores, ya que esta extracción masiva de agua les priva ya sea parcial o a veces completamente del acceso al agua, y al no verse regulada la extracción de agua por parte de estas industrias, en el mediano o en el largo plazo se corre el riesgo de agotar y secar estos mantos subterráneos utilizados no solamente por las industrias, sino también por las comunidades rurales o agricultores individuales. También como actor a destacar se encuentran los gobiernos de cada uno de los países involucrados, ya tanto de El Salvador como de Honduras y de Nicaragua. Y es que ellos enfrentan presiones por parte de la población afectada debido a la situación ambiental que se va a describir en este caso. También ellos cuentan con el aparato legal con el cual es posible crear un marco jurídico con el que se puedan imponer regulaciones legales para así controlar el uso del agua principalmente por parte de las grandes industrias y no perjudicar a los agricultores. Aunque es cierto que el Estado también tiene sus intereses de no perjudicar la actividad de las empresas agrícolas, ya que el Estado percibe ingresos de parte de estas empresas a través de impuestos. También se encuentran las organizaciones ambientales o las ONGs, y es que ellos señalan la vulnerabilidad medioambiental del corredor centroamericano y explican las razones que la provocan y cómo esto afecta a la población. También ellos proponen la creación
de regulaciones legales y una estrecha cooperación entre los tres países involucrados para así invertir en medidas de adaptación climática con las cuales se reduzcan las afectaciones hacia las comunidades involucradas. También es importante describir los tipos de bienes que se han identificado en este caso, y es que en el caso del corredor seco se señalan o identifican los siguientes tipos de bienes. En primer lugar, el bien común, el bien público, el cual en este caso son tanto el agua lluvia como los árboles, el equilibrio del ecosistema y sus condiciones climáticas. También se encuentra el bien privado, el cual básicamente consiste en las empresas agrícolas, las cuales se dedican a este sector a nivel industrial, junto con los terrenos agrícolas privados, propiedad tanto de estas empresas como de familias rurales o agricultores individuales. Y también como bien común se menciona el agua que se encuentra en los ríos y en los mantos acuíferos subterráneos, la cual es extraída para su uso tanto por parte de agricultores pequeños como de las empresas agrícolas. Ahora, en cuanto a las externalidades identificadas en este caso, se pueden identificar o resumir en primer lugar en la inseguridad alimentaria, y es que la irregularidad que existe a nivel climático en el corredor seco, la cual varía entre sequías prolongadas y lluvias excesivas, afecta la producción agrícola y las cosechas de las familias que residen en las zonas rurales del corredor seco y que dependen de estas cosechas como fuentes de alimento para su subsistencia, por lo cual, al verse afectadas por condiciones climáticas las cosechas, ellos se ponen en una situación en la cual corren el riesgo de no contar con la cantidad de alimentos necesarios para alimentarse adecuadamente. También se menciona la migración forzada de la población, y es que los factores climáticos, medioambientales y alimentarios identificados en la región vuelven a largo plazo o incluso a mediano plazo insostenibles las condiciones de vida de los habitantes de estas regiones, por lo que esto los obliga a desplazarse y migrar, tanto dentro de la región centroamericana como fuera de la misma, en búsqueda de mejores condiciones de vida y mayor seguridad en temas climáticos y alimentarios. También se menciona la sobreexplotación y agotamiento de mantos acuíferos, y es que las industrias ubicadas a lo largo del corredor seco utilizan estos mantos de manera desmedida para extraer el agua utilizada en sus actividades productivas, y la poca o a veces nula regulación con respecto a esta extracción genera una sobreexplotación y progresivamente agotamiento de dichos mantos acuíferos, lo cual, ya que ellos no son los únicos que lo utilizan, sino también los agricultores o familias agricultoras, ellos también utilizan este tipo de fuentes de agua. Por lo tanto, la sobreexplotación de estos recursos hídricos priva parcial o totalmente a la población del uso de agua, no solo para fines agrícolas, sino también para uso doméstico y de subsistencia en muchos casos. Y es que en el largo plazo, con esta sobreexplotación, se corre el riesgo de agotar estos mantos subterráneos, provocando, además de todas las situaciones mencionadas anteriormente, un daño ambiental irreparable a lo largo de toda la región centroamericana. Y lo anterior generaría un estrés hídrico debido a la disminución de la disponibilidad de agua en la región del corredor seco, con lo cual básicamente la demanda de agua no alcanzaría o la oferta de agua de la zona no alcanzaría a cubrir la demanda que se tiene de esta. Y por lo tanto, ni siquiera las poblaciones rurales o incluso las grandes industrias podrían utilizar la cantidad de agua necesaria para sus actividades agrícolas. Por lo tanto, no solo se afectaría a la población, sino también a las grandes industrias, a la producción agrícola a nivel macroeconómico, y también se afectaría al ecosistema y a aquellas especies que dependen
del mismo para subsistir y mantenerse. También se mencionan las sequías prolongadas como posibles situaciones derivadas de este caso de estudio. Y es que la primera se trata de las sequías prolongadas, y es que en toda la región hay periodos en los que pasan semanas o incluso meses enteros sin registrarse ni una sola gota de lluvia en toda la región, lo cual perjudica evidentemente la producción agrícola de subsistencia y también la que se produce a nivel industrial. Y la sequía afecta la fertilidad de los suelos, y es que estos fenómenos son tan marcados que en el año 2019 este fenómeno dejó a 1.2 millones de personas en la región con la necesidad de ayuda alimentaria. Y también, por otro lado, se mencionan las lluvias impredecibles, y es que el cambio climático altera aquellos periodos en los que se registran precipitaciones, de tal forma que podría llover durante la época seca o casi no llover durante la época lluviosa, con lo cual las precipitaciones se vuelven muy irregulares, por lo que en algunos inviernos o épocas lluviosas se registran una cantidad muy mínima de las mismas, mientras que en otros se registra una cantidad excesiva de lluvias, lo cual en ambos escenarios perjudica no solamente a los cultivos sino al entorno de los habitantes del corredor seco y su seguridad. También se menciona la presión social hacia los estados, y es que la insostenibilidad de las condiciones de vida de los habitantes de la región del corredor seco podría llevar a que ellos se manifiesten de diferentes maneras para presionar a los gobiernos para que intervengan y tomen medidas para disminuir las externalidades causadas tanto por el medio ambiente como por la actividad humana industrial poco regulada. Y se menciona la deforestación, la cual provoca la progresiva pérdida de fertilidad de los suelos. Y es que hay que entender que en primer lugar la deforestación surge ya que se buscan nuevas zonas de cultivo. Sin embargo, la deforestación de regiones boscosas para obtener una mayor zona de cultivo afecta el ecosistema y también contribuye a que se desarrolle aún más la vulnerabilidad climática de la zona. Y finalmente, para concluir, se da respuesta a ciertas interrogantes planteadas en este caso. En primer lugar, ¿qué factores naturales y humanos explican la crisis hídrica en el corredor seco? En primer lugar, para mencionar los factores naturales, se encuentra la irregularidad climática, y es que las sequías prolongadas, además de las lluvias excesivas e impredecibles, generan una inestabilidad climática y una incertidumbre con respecto a los niveles de agua disponibles en la región, tanto para uso agrícola como doméstico. También las altas temperaturas, el calor que se genera en estas regiones evapora el agua ubicada en los suelos y en los ríos de la zona, afectando el reabastecimiento o regeneración de los mantos subterráneos y la disponibilidad de agua en la región del corredor seco. También se mencionan las características del suelo y su topografía, y es que los suelos de la región suelen caracterizarse por ser poco profundos y degradados, además de contar con pendientes pronunciadas, lo cual dificulta la infiltración y retención de agua en el suelo tanto a nivel superficial como subterráneo. También se menciona la deforestación como factores humanos, la deforestación y la sobreexplotación del suelo, y es que la tala de árboles llevada a cabo para la obtención de más hectáreas de cultivo y la sobreexplotación desmedida del suelo para uso agrícola deteriora todo el ecosistema y agrava las condiciones y vulnerabilidad climática de la región. También se menciona la gestión y uso ineficiente del agua, y es que la extracción excesiva y no controlada del agua de los ríos y mantos acuíferos subterráneos limita y priva del acceso al agua a las poblaciones del corredor seco, lo cual afecta tanto a los agricultores como a las grandes industrias agrícolas. Y también se menciona la quema irresponsable y no controlada de tierras, y es que esta práctica es muy común en la agricultura para limpiar y despejar terrenos. Sin embargo, esta práctica erosiona las tierras a un ritmo acelerado,
lo cual disminuye su capacidad de captación de agua y destruye nutrientes relacionados con la fertilidad del suelo. Por otro lado, como segunda pregunta, ¿qué actores están involucrados en la competencia por el agua? En primer lugar están las familias rurales y agricultores o familias agricultoras, las cuales utilizan el agua para regar sus cosechas, las cuales en muchos casos son la principal o incluso única fuente de su subsistencia. Además que utilizan el agua de estos pozos subterráneos también para uso doméstico. También se encuentran las empresas industriales o agroindustriales, las cuales se dedican a la actividad agrícola a gran escala y utilizan tanto agua ubicada en los ríos como la que se extrae de mantos subterráneos. Y es que el uso desmedido de estos recursos hídricos provoca la sobreexplotación de estos, lo cual podría llevar a su agotamiento, lo cual privaría a toda la región y a todos sus habitantes del uso del agua en el corredor seco. Por otro lado, como otra pregunta, ¿qué tipo de bienes están en juego en este caso? Se menciona que la vulnerabilidad climática del corredor seco pone en juego los siguientes tipos de bienes. Como se mencionó anteriormente, los bienes públicos en este caso compondrían el agua lluvia, la calidad de esta agua o del agua utilizada para la agricultura junto con todo el equilibrio medioambiental del ecosistema. Como bienes privados se menciona la infraestructura que utilizan las empresas dentro de la actividad agrícola, además de los terrenos agrícolas privados propiedad de estas mismas empresas y aquellos que son propiedad de familias o agricultores individuales. También está como bien común el agua que se encuentra en los ríos y mantos acuíferos subterráneos, la cual es extraída para uso agrícola por parte de ambos sectores, tanto agricultores como empresas agroindustriales. Luego, ¿qué estrategia de adaptación al cambio climático podrían implementarse? Algunas estrategias que se sugieren para adaptarse a estas condiciones cambiantes debido al fenómeno del cambio climático son las siguientes. En primer lugar, el manejo sostenible del agua, en la cual se sugiere utilizar técnicas que mejoren la eficiencia en el uso de este recurso, como los sistemas de riego por goteo y la captación de agua lluvia a través de reservorios pequeños, además de la reducción considerable en el ritmo de extracción del agua por parte de las grandes empresas para así cuidar los mantos acuíferos superficiales y subterráneos de la zona de tal manera que estos se regeneren y no se agoten. Luego, la construcción de mayor infraestructura, mencionando por ejemplo la construcción de cisternas y cisternas de captación de lluvia, lo cual además de mejorar la eficiencia del uso del agua, lo cual podría aumentar la producción agrícola a nivel regional, beneficiaría a las comunidades ya que ellos podrían acceder al agua de una manera más sencilla, no solo para su uso agrícola, sino también para uso doméstico. También se menciona la implementación de políticas y regulaciones, y es que los estados tienen la capacidad de implementar un marco legal con el cual implementar las medidas necesarias para contener los efectos del cambio climático en la región del corredor seco. Por ejemplo, se podría declarar emergencia ambiental por sequía a nivel local, también multar a las empresas que sobreexploten el ecosistema en gran medida, o dar acceso a microcréditos para que agricultores pequeños implementen las medidas descritas previamente y no se queden rezagados en ese sentido. También, como última pregunta, ¿cómo podría fomentarse una cooperación transfronteriza más efectiva? En primer lugar, se sugiere la creación de acuerdos ambientales y climáticos regionales. Por ejemplo, la firma de tratados trilaterales entre los países mencionados ayudaría, ya que en estos tratados se mencionaría medidas y estándares a seguir a nivel ambiental para combatir la vulnerabilidad climática del corredor seco y disminuir o mitigar sus efectos. También se menciona la elaboración de proyectos regionales, y es que llevar a cabo este tipo de proyectos a nivel ambiental y agrícola entre los tres países resulta clave, y entre estos se pueden mencionar tomar medidas como la reforestación y la conservación de los suelos, específicamente aquellos que son utilizados para la agricultura.
También se sugiere un intercambio de tecnologías y buenas prácticas agrícolas a nivel regional, y es que los lazos que unen a los tres países, al ser tan estrechos, se podrían aprovechar para que los tres países cooperen de manera que entre los tres se intercambien tecnologías e información acerca de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente, tanto a nivel empresarial como entre agricultores locales mediante, por ejemplo, ferias agrícolas en toda la región centroamericana. Y por último, se menciona la bibliografía que se utilizó para este caso de estudio. Muchas gracias por su atención.